¿A poco no les pasó? Dentro y fuera de México, en los salones de clases, en la historia oficial y en documentales serios, entre comillas, dicen que cuando cayó Tenochtitlan en 1521, México fue conquistado. Afirmación alejada completamente de la realidad. Pues si les hubieran dicho esto a purépechas, mayas, tlaxcaltecas y muchos más, obviamente para nada les habría caído en gracia que consideraran a todos sus territorios como parte de México, es decir, de los mexicas. Máxime que muchos de estos pueblos eran precisamente enemigos de los mexas. Pero bueno, esas manías de hablar en términos absolutos incluso se estaban dando precisamente cuando Hernán Cortés, en su segunda carta de relación que hizo aproximadamente en 1519, casi 2 años antes de la caída de las ciudades gemelas de Tenochtitlan y Tlatelolco, propuso al rey español llamar a estas tierras Nueva España del Mar Océano. Lo cual el emperador Carlos V ratificaría oficialmente en octubre de 1522, al nombrarlo capitán general y gobernador de Nueva España. Pero en nuestro sistema educativo nos medio enseñaron que después de dada la supuesta conquista de México en 1521, de golpe pasan 300 años sin explicarnos qué pasó en ese tiempo, en la ahora llamada Nueva España, llamando a lo mucho a esos cientos de años la época colonial, para de repente encontrarnos con el grito de Hidalgo en Dolores, el cual tampoco explican bien su contexto. En donde pasó, como dicen que dijo, el supuesto padre de la patria, vamos a matar gachupines. Para también luego, como si hubiera sido una guerra relámpago, México logró su independencia, y así todos felices y contentos. Teniendo entre esos sucesos enormes lagunas que parten precisamente de esa premisa de que México fue conquistado en 1521. Ahora, ¿por qué esto no es cierto? El país donde vivimos, cuya extensión es mucho menor a la tenida en 1821, gracias a las invasiones post-independencia y a separaciones de actuales países, fue llamado formalmente Imperio Mexicano solo hasta 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia. Así, solo hasta el 28 de septiembre de ese año podemos decir que nació México. Por tanto, nunca se dio la conquista de México en 1521, simplemente porque México en ese entonces no existía. Pues solo podemos hablar del sitio de Tenochtitlan, el cual no lo hicieron miles y miles de españoles, pues eran a lo mucho unos 2000, acompañados de no menos de 100,000 aliados de grupos tan diversos como tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos, etc. Por ello, mientras el último tlatoani mexica era interceptado y capturado en pleno lago, para luego ser torturado, del otro lado hubo miles y miles de aliados, ahora llamados indígenas, que disfrutaron la victoria sobre los mexicanos, así llamados por los propios españoles. Y antes y después de ese año, lo que sí hubo es que hubo grupos que se opusieron a los españoles. Otros les dieron batalla en un principio para luego unírseles por miedo o conveniencia, y otros se rindieron sin pelea alguna. Por ello, el 13 de agosto de 1521 del calendario juliano, fueron sometidos solo 2 grupos, mexicas tlatelolcas y mexicas tenochcas, los cuales no representaban la totalidad de este territorio. Pues si es como luego dicen que México fue conquistado en 1521, ¿cómo explicar que después de ese año se dieron infinidad de batallas en gran parte del continente? Entre 1521 y 1522, Cortés, sus capitanes y luego otros que llegaron, fueron hacia varias partes desde el centro, llegando a lugares como son la zona purépecha, los cuales eran acérrimos enemigos de los mexicas, en donde el Cazonsi, o máximo gobernante purépecha, se sometió al rey de España, no habiendo gran resistencia purépecha. Luego, en 1523, Pedro de Alvarado y otros capitanes de Cortés llegan a la actual Centroamérica y empiezan a poner los cimientos de los actuales El Salvador, Honduras y Guatemala, claro, con batallas de por medio.
Otros se fueron al actual Colima y Jalisco, donde empiezan a someter igualmente a grupos de esa zona y a establecer encomiendas. Por otro lado, en la actual capital de Querétaro se dio entre mito y hecho histórico que en 1531, 10 años después de la caída mexica, se dio la supuesta aparición de Santiago Apóstol en el cielo, convirtiendo así muchos en esa zona. También en esa zona norte se dio la Guerra de la Gran Chichimeca, una guerra de guerrillas de varios grupos de la zona, la cual duró décadas, entre 1550 hasta 1600. También hacia el oriente se dio la Guerra del Mixtón en 1541, guerra donde en una batalla murió el famoso Pedro de Alvarado. Las zonas mayas de la península fueron de las primeras exploradas por los españoles, aunque claro, los esfuerzos bélicos de Cortés y sus capitanes en ese entonces, en los primeros años, se enfocó sobre los mexicas. Pero después de 1521, la península comenzó a ser sometida, lo cual inició por Francisco Montejo, así como por su hijo y sobrino, llamados todos los Montejos. Donde gracias a una de las principales avenidas de Mérida hoy, lleva su nombre, como Paseo Montejo, el cual también sometió sublevaciones en Tabasco durante varios años de 1530 hasta 1537. Mientras que Yucatán, gracias a Montejo y sus parientes, sometieron el territorio solo hasta 1547. Y bueno, hasta 1697, es decir, 176 años después de la caída de Tenochtitlan, cayó el último reducto de los Itzáes ubicado en la población de Tayasal, en el Petén guatemalteco. Y a pesar de estas y muchas otras batallas, algunos grupos en el norte nunca pudieron ser sometidos, ya que eran nómadas, podían esconderse en las montañas y las sierras, así como en el desierto. Y todo esto y mucho más se dio después de la supuesta conquista de México en 1521. Donde lo correcto, si a esas vamos, es decir que en 1521 cayó México Tenochtitlan. Pero después, poco a poco, y en algunos casos nunca lo lograron, fueron siendo sometidos los territorios hasta alcanzar su extensión máxima en la entonces llamada Nueva España. Y si se habla luego de conquista o invasión, esta llevó 300 años de la llamada colonia, y en su mayoría fue llevada a cabo precisamente por las luchas internas de todos estos grupos, donde se iban sometiendo los unos a los otros a los ojos de los españoles. Por ello, que no te digan cuentos chinos, porque en 1521 México no fue conquistado.